Bienvenidos hermanos, gracias por acompañarnos en otro mensaje de la palabra de Dios. Quiero que si tienen su Biblia, la abran conmigo y me acompañen en la lectura de Mateo 13. Voy a leer la parábola del sembrador y voy a leer del 1 al 9 y luego su interpretación del 18 al 23. Entonces dice así la palabra de Dios, Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego nos brincamos al versículo 18 para leer la interpretación de esta parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Vamos a Dios en oración para que Él bendiga esta exposición y que, como dice esta parábola, en nuestros corazones haya buena tierra para que produzca fruto la semilla. Oremos. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos tu santa palabra, que aquí es ilustrada por la semilla que va sembrando el sembrador. Señor, yo no sé si algunos de los que van a escuchar este mensaje realmente hayan tenido un corazón receptivo y la semilla ya haya germinado en el terreno de su corazón. Pero sí te pido, Padre, que obres, que labres ese terreno, lo ablandes, para que dé fruto, Señor, esa semilla. Y Padre, te ruego por este indigno siervo tuyo que pueda hacer esta presentación fiel, Señor, a tu palabra, y que sea tu palabra la que obre y que sea tu nombre glorificado. Da fruto, Señor, a la exposición de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo hablaba con parábolas y lo hacía porque como toda metodología de enseñanza moderna aún enseña que con ejemplos, con analogías sencillas, se pueden hacer llegar mucho más fácil al corazón, desde los niños hasta los adultos, verdades que de otro modo serían más difíciles de comprender. Y el Señor Jesucristo, Él fue un experto, por supuesto, en el uso de las parábolas.
¿Qué es una parábola? Alguien lo definió así: una parábola es una historia terrenal con un mensaje celestial, y creo que es muy apropiada la descripción. Y eso es exactamente lo que encontramos aquí. El Señor Jesucristo toma una historia, un relato de algo bien conocido, de la vida cotidiana de las personas, algo con lo que ellos se podían identificar fácilmente. Y en este caso la obra, el trabajo de alguien que sale a sembrar la tierra. Y entonces en esta historia, en este relato, en esta parábola, describe el Señor Jesucristo 4 tipos de terreno donde cae la semilla. Y hay grandes y muy provechosas lecciones que nosotros podemos deducir, sacar de aquí, de esta enseñanza. Entonces vamos a hacerlo. Primero vamos a ver la descripción de la siembra. Dice aquí en el versículo 3, hacia el final del versículo 3, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador es aquel que lleva la semilla, y en el sentido espiritual, el que lleva la semilla de la palabra de Dios. Y puede ser un predicador como yo, que detrás de un púlpito ha tomado como reto, aceptado el reto de dedicar su vida a predicar la palabra de Dios como su profesión, como su principal actividad. Pero no tiene que ser un predicador. Puede ser un misionero, puede ser un cristiano en general, cualquiera que lleva la semilla. No tiene que hacerlo detrás de un púlpito, puede hacerlo detrás de un escritorio, puede hacerlo una ama de casa en su hogar, desde su hogar, en la cocina, con sus niños. Al salir, al interactuar con personas en la calle, en el trabajo, en la escuela, a todo mundo que haya ya recibido la semilla puede ser en sí un predicador. Predicar la palabra de Dios es un deber. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 18 al 20, lo que es conocido como la Gran Comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es un mandato, y para aquellos que hemos ya respondido a ese llamado, como decía Pablo, me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predico el Evangelio. Pero no es un deber pesado, porque además es un privilegio. Dice 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es un tan gran privilegio que ni aun los ángeles tuvieron el privilegio de anunciar el Evangelio, porque predicar, sembrar la semilla, eso es lo que es, ir a anunciar y predicar las buenas nuevas de salvación. Los ángeles tuvieron otras funciones muy privilegiadas, como anunciar la venida del Señor, anunciar ciertas etapas, ciertas dispensaciones en los planes de Dios, y lo harán otra vez cuando venga el Señor. Sonarán la trompeta y tendrán otros privilegios, pero no el privilegio de sembrar en esta era la palabra del Señor.
Además es una bendición. Todo aquel que ha sembrado en el campo, cuando llega el tiempo de la cosecha, ve el fruto de su trabajo. Eso lo revela también Salmo 126:6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y aquellos que tenemos ya algún tiempo en el ministerio, no hay cosa más preciosa que ver niños que corrían en los pasillos de nuestra iglesia, que hacían travesuras en la clase de la escuela dominical, de hijos a quien Dios nos dio el privilegio de guiar a Cristo, de ganarlos para el Señor, que fueron salvos bajo nuestro ministerio. Después de años, recibir llamadas de ellos o encontrarnos en algún lugar, ahora por los medios sociales, de redes sociales, y verlos, algunos de ellos entregados a la obra también, algunos de ellos llamados al ministerio, otros fieles en sus iglesias, otros con sus hijos ya crecidos, habiendo formado sus propias familias, fieles al Señor, andando en los caminos del Señor. Esa es una bendición de recoger el fruto después de muchos años, que el fruto es para el Señor, pero un gozo ver a aquellos que Dios nos dio el privilegio de verlos nacer en el Evangelio, espiritualmente, continuar en su vida cristiana. Y además de sembrar, también no solamente es un mandato, un privilegio, una bendición, sino una necesidad. Romanos 10:14 debería reteñir en nuestros oídos fuertemente todos los días. Dice, ¿cómo pues invocarán? Bueno, el versículo 13, que es bien conocido, dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y yo sé que vivimos en tiempos en donde pareciera que los corazones de la gente están más endurecidos, son más difíciles de alcanzar. Pero la verdad de las cosas, hermano, desde los tiempos de Sodoma y Gomorra, de Adán y Eva, de Abraham, de Noé, ha habido gentes duras para la palabra del Señor. Pero todavía hay gente que quiere escuchar, y a esos son a los que debemos esforzarnos por predicarles. Claro, predicarles a todo el mundo, pero lo que quiero decir es que sí hay gente que quiere escuchar. Recuerdo una ilustración que usaba el pastor Hernán Cortés en Puerto Rico, y sí, hubo un predicador que ya está en la presencia del Señor en Puerto Rico, en Bayamón, de nombre Hernán Cortés. Él dice que en una ocasión iba en un avión, y en el avión iba compartiendo la palabra del Señor con otra persona. Parece que al lado del pasillo, su asiento estaba de este lado, en el pasillo, y del otro lado del pasillo, también en la orilla, ahí iba otra persona, y aquella persona le había contado sus problemas, y él se identificó como pastor, como predicador. La otra persona se desahogó con él, y él le compartió la palabra de Dios, versículos que lo animaran. Y cuando llegaron al punto donde el pastor Hernán Cortés animó al oyente para que recibiera a Cristo, que eso sería el inicio de una vida diferente, de una vida con la fortaleza del Señor para afrontar sus dificultades, por más que el pastor Hernán Cortés insistía, la otra persona se resistía y decía, no, es que no me siento digno, o no estoy listo, en fin, ponía tantos pretextos. Y ya no halló el hermano Hernán Cortés que otro argumento usar de persuasión para que la persona aceptara a Cristo.
Y mientras él insistía, y la otra señora que iba sentada en un asiento más atrás, que venía oyendo toda la conversación, dijo, bueno, si él no quiere, yo sí, en el típico acento puertorriqueño. Y nos hacía reír mucho el hermano Hernán Cortés con esta ilustración. Pero la verdad es, sí hay gente, no solamente que está dispuesto a escuchar, sino que necesita escuchar. Y esa es la labor de el sembrador. Y por eso en mi introducción estoy enfatizando este hecho. Todos somos sembradores. No necesitas haber sido llamado al ministerio para sembrar. Tú también, si eres salvo, si eres cristiano, tú también necesitas sembrar la palabra de Dios. Muy bien, ahora vamos a ir a la descripción de los terrenos. Aquí en el versículo 4 se nos describe el primero. Dice ahí, y mientras sembraba el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El terreno de junto al camino, pues era un terreno no muy propicio, no muy apropiado para sembrar, ¿verdad? El camino por donde transitaban, y aún en nuestros tiempos sabemos, por donde transitan carros, carruajes, las bestias de carga, y las mismas personas, ese terreno se va compactando, se va endureciendo, y no es bueno para sembrar, se va endureciendo, la semilla no entra, no penetra, y como cae a flor de tierra, entonces las aves del cielo vienen y comen su comidita gratis, es comida gratis para ellos, entonces se comen la semilla. La interpretación de este tipo de terreno la encontramos en el versículo 19. Allá dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Los de junto al camino, entonces quiere decir que no tienen un corazón blando. Oyen la palabra y no la entienden. Y no la entienden porque quizás están preocupados con otros afanes, con otros intereses. Lo espiritual no es atractivo, no es de prioridad en su vida. No es un asunto de emergencia quizás. Muchos ven la vida futura, la vida eterna, como algo muy lejano. Recuerdo a un señor que alguien le estaba hablando de Cristo y le preguntó, ¿y usted sabe a dónde va a ir su alma cuando muera? Y el Señor dijo, ¿cuándo? Dijo el ganador de almas, cuando usted muera. Y dijo, cuando muera. Yo pensaba que ahora no, cuando muera no, eso falta mucho. Y así hay mucha gente despreocupada que cree que eso está tan lejos que quizás hasta nunca pueda llegar. Pero este tipo de personas, la Biblia dice aquí, representa a los del camino. Y por eso fácilmente el diablo, cada vez que personas que se encuentran en este tipo de terreno, en esta clasificación de este tipo de terreno, el diablo fácilmente arrebata. Estas personas quizás casualmente lean un folleto, casualmente por televisión o por radio o por invitación de un amigo, han ido a una iglesia, han escuchado la predicación, al navegar cibernéticamente por las redes sociales, en su teléfono, en la computadora, y encuentran mensajes, versículos, videos, temas bíblicos, no se sienten muy atraídos, no le prestan mucha atención, los leen de pasada, se brincan a los chistes rápidamente, se brincan a cosas que para ellos es algo más importante en este tiempo, cómo ganar más dinero, cómo hacer las cosas más fáciles.
a encontrar productos, herramientas o lo que sea más baratas en el internet. En fin, su corazón y su mente no están sintonizados con lo espiritual, y por eso viene el malo, en este caso Satanás, dice, y arrebata lo que fue sembrado, porque su corazón está más centrado en su novio, su novia, esposo, hijos, esposa, según el caso, en su trabajo, en la ropa que va a vestir, en los muebles que quiera comprar para amueblar su casa, en el carro, en lo temporal, en lo momentáneo, en lo pasajero, pero no en lo espiritual. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Se dice de Juan Wesley, uno de los fundadores del metodismo, acostumbrado a que él era apedreado, criticado, perseguido por predicar el evangelio. En una ocasión, viniendo a caballo de sus diarios viajes de ir a predicar, venía triste, venía desalentado, porque había algunos días donde no lo habían corrido, no lo habían perseguido, no le habían lanzado piedras. Y venía triste por eso, pensando y orando, Señor, ¿por qué todo está tan tranquilo ahora? ¿Qué no estoy haciendo bien? Hay algo, Señor, que en lo que te he fallado. Y preguntaba eso, preocupado porque no lo perseguían más. Pero Dios contestó rápidamente sus oraciones, porque en ese momento pasó una persona que lo reconoció y le dijo, tú eres ese predicador engañador, Juan Wesley, ¿no es así? El que anda enseñando sus mentiras, tratando de engañar a la gente. ¡Largo de aquí! Y le empezó a tirar piedras, y mientras le tiraba las piedras, él se fue contento, dándole gracias a Dios. Dice, oh Señor, sé que tú todavía tienes planes para mí. Porque, hermanos, la verdad es que la gente que está afanada con sus quehaceres diarios, muchos de ellos realmente no quieren que los molesten, no quieren que cambiar su status quo, quieren mantener las cosas como están y no quieren que nadie les venga a decir que hay que arrepentirse del pecado de lo que sea. No necesitan que fanáticos vengan a decirles que su vida no es agradable delante de Dios. No quieren que les pisen los callos, no quieren que nadie les señale su pecado. Quieren vivir en paz y quieren que todos esos para ellos fanáticos que los quieren convencer, los vengan a molestar y a hacer cambiar su estilo de vida. Luego tenemos otro tipo de terreno aquí, descrito en el versículo 5. La semilla que cae entre pedregales. Dice ahí el versículo 5. Parte de la semilla, obviamente, cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y entre los pedregales también, por supuesto, no es un buen terreno para sembrar la semilla. Los que son sembrados entre pedregales, la semilla brota pronto porque no tiene mucha tierra, no hay profundidad, la raíz no puede ir muy profunda. Por lo que cuando sale el sol, dice el versículo 6, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Entonces el sol quema rápido a esas plantas. Entonces uno puede ver cuando la semilla cae entre las piedras, puede ver que brotó muy rápido, qué bueno. Pero así de rápido como brota, así
de rápido perece también, se seca, se quema por los rayos del sol. La interpretación de este tipo de terreno lo tenemos en los versículos 20 y 21. Dice ahí, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Los de los pedregales, como ya dijimos, no tienen mucha tierra. Brota pronto, sí. Y vemos a mucha gente, la hemos visto en las iglesias, lo hemos visto en los campamentos, lo vemos en campañas evangelísticas, donde gente pasa al frente, al altar, levanta la mano, hace una oración, hasta derraman algunas lágrimas. Y no hay razón por la que uno no crea que hay un sincero arrepentimiento, hay una sincera compunción, hay un sincero deseo de acercarse a Dios, de tener un cambio en su vida. Y los vemos a llevar su Biblia a la iglesia, los vemos crecer, los vemos involucrarse y se ven sinceros y se ve que lo hacen con entusiasmo, pero son de corta duración. Después viene la persecución. En el caso de algunos jóvenes, son ridiculizados por sus amigos, sus compañeros en la escuela, y no resisten la burla, no resisten la crítica, o se les prohíbe, o de alguna manera las cosas se complican en su vida y piensan que estaban mejor antes, o simplemente ceden, se cansan y desisten. Los de los pedregales comienzan con mucho ánimo, pero son de corta duración. El sol representa aquí la aflicción y la persecución por causa de la palabra. Piensan que la vida cristiana siempre va a ser color de rosa, y déjeme decirle, hay muchos predicadores, especialmente los que predican la prosperidad, que engañan a la gente con esto. Les hacen creer que en la vida cristiana todo es color de rosa, les va a ir muy bien, van a prosperar, de ahí el nombre, económicamente, todo les va a ir bien, pero se olvidan del estigma que trae la cruz de Cristo. El Señor Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo implica que hay una cruz que cargar, hay un precio que pagar. Y Cristo dijo, si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Así que ese evangelio de la prosperidad no es el verdadero evangelio. Sí, y la Biblia dice que vendrán los tiempos en que si alguien quiere vivir piadosamente, va a sufrir persecución. Yo lo he sufrido. Si usted que me escucha tiene tiempo en el evangelio, usted lo ha sufrido. Se sufre discriminación en el trabajo, en la escuela, ridiculización de los familiares, vecinos, amigos, en fin. Yo recuerdo una ocasión, llegué en nuestra iglesia cuando yo era un jovencito, teníamos una campaña, llegué a invitar a una amiga de la escuela que había aceptado ir, y quedé de pasar a recogerla para llevarla a la iglesia. Llegué, toqué la puerta, pregunté por ella, ni me acuerdo del nombre, salió el papá y dijo, ¿quién la busca? Y le dije, yo, fulano de tal, y la invité a la iglesia, aceptó ir y vengo por ella. Y me dice, ¿y qué iglesia es esa? Y ya le dije, una iglesia bautista. Y me maltrató y me maldijo allí en la puerta y me dijo que me largara de ahí, que ahí no querían protestantes.
Y cuando él estaba vociferando, diciéndome todas esas cosas, mucha gente de alrededor se detuvo para escuchar, otros vecinos alcanzaron a oír, y cuando yo me fui de ahí agachado, avergonzado, humillado, podía escuchar las risas de las personas. Ándele, para que se le quite, ¿por qué anda queriendo hacer cambiar de religión a otras personas? Bueno, así era en mi León, Guanajuato, en aquellos tiempos, y no creo que hayan cambiado mucho las cosas. Pero eso no importa, eso es parte de sembrar la tierra, porque uno sabe los beneficios son mucho más altos, mucho mejores y de mayor compensación. Así que damos gracias a Dios los que sembramos la semilla de que podemos sufrir, y eso no es realmente nada por la causa de Cristo comparado con lo que otros siervos y siervas de Dios han sufrido. Pero va a venir persecución y te van a ridiculizar, pero tenemos que seguir fieles al Señor. Luego tenemos el otro tipo de terreno, que es la semilla que cae entre los espinos. En el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La de los espinos se ahoga la semilla porque crecen entre espinos. Se tienen que arrancar los espinos, se tiene que desarraigar la hiedra, la grama, la mala hierba, porque luego esa mala hierba no deja crecer la semilla, la ahoga y no da fruto. La interpretación de este tipo de terreno lo tenemos en el versículo 22. Allí dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los de los espinos sí oyen la palabra y hasta van a la iglesia y leen la Biblia. Son religiosos. Los espinos aquí representan el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Están más afanados por este siglo, o sea, por las cosas de esta vida, de este mundo, por lo que tenemos aquí enfrente. Así que no tienen ningún empacho de hacer de la vida religiosa parte de su vida. Y ahí está la diferencia entre ser cristiano y ser religioso. Ser religioso es hacer o dejarle a Dios tener parte de su vida, pero tiene su vida bien compartalizada, bien, en compartimentos bien definidos. Aquí está mi trabajo, aquí mi familia, aquí mis diversiones, aquí mis aficiones, y aquí en otra sección muy especial está Dios. En cambio, en la vida del cristiano, para el cristiano toda su vida está envuelta en Dios. Dios no es parte de su vida, Dios es toda su vida. Y Dios es el cristal a través del cual analiza y toma las decisiones de toda su vida, en sus relaciones sentimentales, en su relación laboral. ¿Qué carrera voy a escoger? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué trabajo debo aceptar? ¿Qué trabajo no debo buscar? ¿A dónde voy a ir a vivir? ¿Con quién me voy a casar? Toda su vida está tamizada por lo que Dios significa para su vida. ¿Cómo va a afectar su relación con Dios? Esa es la diferencia entre ser cristiano y ser simplemente religioso. Cuando uno es cristiano, uno sabe que ya no se pertenece a sí mismo. Mi vida está escondida en Dios. Como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si nuestra vida cristiana no ha llegado a ese nivel, no somos la clase de cristianos
que deberíamos de ser, porque Dios debe tomar el primer lugar en cada aspecto de nuestra vida, no solamente en parte, no solamente ocasionalmente, sino en todas las cosas, todo el tiempo. Dios debe tener la prioridad en nuestra vida. Pero el que cae entre los pedregales no es así, entre espinos, no es así. Y estas personas son engañados, dice aquí, por los afanes y las riquezas de este mundo. Miren lo que dice la Biblia en cuanto a esas cosas. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Oh, sí, hay que ir a trabajar. Oh, sí, hay que ganarse la vida. Y contrario a lo que muchos creen, que los cristianos no creemos en trabajar, no, al contrario, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, y el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Oh, sí creemos en trabajar, pero no es lo más importante. Sí, en el caso de este tipo de terreno, su decisión sobre qué profesión va a tomar, qué carrera va a estudiar, es en base a dónde va a ganar más dinero. Puede ser alguien que quiere ser ginecólogo y luego quizás se le presente la ocasión en su país. Hay países que no está aprobado el aborto, pero quizás aquí en los Estados Unidos, en otro país donde sí se permita, se le dé la ocasión de practicar abortos que son muy lucrativos. Y si esta persona no es de los que se sembraron en buena tierra y tienen un compromiso con Dios, va a aceptar ese tipo de tratos con el diablo, porque para él es más importante el ganar, el alcanzar, el llegar a ciertas metas en su vida, vivir a un cierto estatus económico y social en su vida. Si eso es lo que busca, está bien, Dios no se lo impide, pero no es una persona que se considere de la buena tierra, que da fruto abundante. No se puede considerar. Y hermanos, hay toda clase de cristianos por todos lados de esa manera. Cristianos que no le importa si va a trabajar en un bar, de todos modos es trabajo. No le molesta servir alcohol o trabajar en un lugar donde se promueva de ninguna manera. En fin, muchos ejemplos se podría dar, pero lo que tenemos que hacer es guiarnos por la palabra de Dios y dejar que sea la palabra de Dios la que nos motive, la que nos mueva y nos revele cómo nosotros podemos vivir la vida cristiana si realmente somos cristianos, no de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Por fin llegamos al último tipo de terrenos, la buena tierra. Dice en el versículo 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Y la interpretación de esto la encontramos en el versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ahora, la semilla que cae en buena tierra se identifica lógicamente porque da fruto. Pero es interesante que dice aquí que da fruto algunos al 100%, otros a 60 y otros al 30 por uno. Pero todos dan fruto. Sí, hay personas a las que Dios le dio un carisma,
una personalidad agradable, atractiva, que la gente los escucha y responden al Evangelio. Hay buenos predicadores, predicadores amenos, entretenidos, que sin adulterar la palabra de Dios, son usados por Dios para alcanzar a las personas. Billy Graham era uno de ellos. Lástima que se asoció con ecuménicos, pero tenía ese carisma y la gente lo seguía, lo escuchaba, y Dios lo usó para alcanzar a muchas almas para Cristo. En cambio, hay otros que no somos tan amenos o atractivos o tan interesantes para ser escuchados. Hay otros que son bruscos y que son torpes quizás en la presentación. Pero no importa, el asunto es que dice aquí que da fruto al 100, al 60 o al 30 por uno. Pero da fruto, porque su corazón ha sido trabajado, ha sido movido como el buen terreno. Necesita ser desmoronado de los terrones de tierra que impedirían que la semilla entre, se tienen que romper. Y ya Dios ha hecho el trabajo en la gran mayoría de la gente. Las dificultades, las vicisitudes, las pruebas, las adversidades en la vida están diseñadas, créanlo o no, muchas veces por Dios, para llamar nuestra atención, para ablandar el terreno, para que cuando su semilla venga, dé fruto y encuentre un terreno fértil, listo para producir fruto. Recuerdo en una ocasión, hace años, mi esposa y yo íbamos evangelizando puerta por puerta en Salinas, California. 2 veces pasó lo mismo, el mismo día. Y yo sé que muchos otros de ustedes podrán identificarse con esta anécdota porque les ha sucedido algo similar. Este sábado íbamos evangelizando puerta por puerta y llegamos a este hogar. Y cuando nos vio la señora con la Biblia, dijo: no puede ser. ¿Son ustedes de la iglesia? Le dijimos sí. Dice: no puede ser. ¿Quién los mandó? Y nosotros: Dios. No, pero ¿cómo supieron? ¿Cómo supieron que yo le pedí a Dios hoy en la madrugada que me mandara a alguien que me hablara de Dios? Dice: mi esposo está en la cárcel, mi hijo en pandillas, y yo desesperada clamé a Dios y le dije: Señor, mándame a alguien que me hable de ti. Ese corazón estaba hablando para la palabra de Dios, y todo lo que hicimos nosotros fue llegar a sembrar en un corazón que ya Dios había trabajado. Más adelante, una situación muy similar, el mismo día, en otra casa, otra señora igualmente. ¿Cómo supieron que yo le había pedido a Dios que me mandara a alguien que me enseñara con la Biblia cómo puedo acercarme a Él? Oh, qué hermoso cuando uno encuentra un corazón así. Por eso dice la Biblia: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá trayendo sus gavillas llenas. Así que es un privilegio llevar la semilla. Pero más importante, antes de concluir, yo quiero preguntarte a ti: ¿cómo está tu corazón? ¿Qué clase de terreno tienes? ¿Eres de la semilla que cayó junto al camino,
que el terreno está duro, compacto, no penetra, la semilla no va a entrar, y por eso cuando vienen las aves del cielo, que en este caso es el diablo, arrebata la semilla que te fue sembrada. O eres de la semilla que cayó entre pedregales, brota muy rápido, pero no tiene profundidad de raíz, se seca. O eres de las que cae entre los espinos, que cuando los espinos crecen ahogan la semilla, no la dejan crecer. Cuando vienen las dificultades, salen corriendo, mejor se van con su mamá. Se arrepintieron, ven que la vida cristiana no es tan fácil. O es tu corazón, un corazón de buena tierra, un corazón fértil, listo, blando, donde se pueda sembrar la semilla y donde puedas dar fruto de lo que Dios ha hecho en tu vida. Se dice de William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, The Salvation Army, cuando él comenzó allá por finales de los años 1800, encontró mucha oposición. Su intención era alcanzar a la gente con el Evangelio, y utilizó todos los medios a su alcance. Aún el nombre de Ejército de Salvación era motivo de crítica y de burla, pero a él no le importó. Mucha gente lo empezó a apoyar y hizo un verdadero ejército de salvación. Ahora lo que conocemos del Salvation Army no es ni la sombra de lo que realmente quiso hacer William Booth. Pero en una ocasión, después de casi toda una vida de dedicación a predicar y sembrar la semilla, fue invitado al Palacio Buckingham, invitado por el rey Eduardo VII en 1904, me parece. Y aquí fue ya casi al final de su ministerio, y fue una recompensa, por así decirlo, tener el privilegio, el reconocimiento al fin, un aspecto positivo, ¿verdad?, de toda la vida de sacrificio y dedicación que él había dedicado, ir al Palacio de Buckingham a invitación del rey. Y cuando estuvo delante del rey, el rey le preguntó qué había sido de su vida, y él lo describió de esta manera. Le dijo: Su Excelencia, la pasión de algunos hombres es el arte. La pasión de otros es el oro. Y la pasión de otros son los negocios. Dijo: mi pasión ha sido la salvación de las almas. Y con esto termino. Yo te pregunto, ¿cuál es tu pasión? La semilla se tiene que sembrar. Y a veces ponemos el pretexto: oh, pero yo no fui llamado a predicar. Oh, sí. Todos somos llamados. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Dios te ha llamado a alcanzar a tu familia, tus padres, tus hijos, hermanos, primos, tíos, todos los que estén a tu alrededor. Es tu trabajo, es tu solemne responsabilidad. Los compañeros en el trabajo, en la escuela, las personas con las que convivimos. La Biblia dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Recuerdo una ocasión, yo estaba estudiando en Monterrey. Tenía carga por mi familia, más por la familia de mi papá, que era con los que convivíamos menos.
y que eran los que nos habían rechazado más. Cuando mi mamá se convirtió a Cristo y empezamos a ir a la iglesia cristiana, bautista, cuando yo era un niño. Cuando yo crecí tenía esta carga por mi familia, y en un viaje a León, Guanajuato, mi ciudad de origen, yo había orado y me había propuesto, y lo escribí en mi Biblia, que si Dios me ayudaba, yo quería ir a la casa de cada uno de mis tíos, de parte de mi papá, para hablarles de Cristo. Y me lo propuse y lo hice. Y llegué a la casa de una tía, mi tía Elena. Mi tía Elena estaba casada con un ex militar que había perdido incluso su pierna, mi tío Obregón, de apellido Obregón, Fermín Obregón. Y mi tío Fermín, mi tío político, era muy brusco, era un hombre muy rudo, muy fuerte, y tenía una voz muy profunda. Y cuando yo había dejado al último ir a esa casa, yo le tenía miedo, la verdad, le tenía miedo a mi tío Fermín. Pero me había propuesto ir a la casa de todos mis tíos. Cuando llegué a la casa de mi tía, nos sentamos a la mesa, mi tía estaba acá y mi tío acá escuchando, y le compartí el evangelio y hablando con mi tía era bien noble, tenía un carácter muy, muy amable. Y cuando yo estaba hablando con ella, mi tío Fermín me dice, oye muchacho. Y yo dije, ay Señor, ¿qué va a pasar ahora? Me dice, oye, nunca tuve la oportunidad de decirte, pero cuando murió tu mamá y tú predicaste en su funeral, hablaste bien bonito. Me gustó lo que dijiste. Y yo me sorprendí. Dije, yo no sabía que en el funeral ellos estaban. Y en ese funeral había orado que Dios me ayudara a predicar el evangelio, y lo hizo. Y yo no sabía que mi tío había escuchado, y menos que le había gustado. Así que mientras estábamos en la conversación, mi tía me hacía preguntas de la Biblia, mientras mi tío también me estaba platicando, al punto que mi tío la regañaba. Oh, ¿qué no ves que está hablando conmigo? No interrumpas. Entonces, quien menos yo esperaba, que estaba blando para recibir la palabra de Dios, ahí estaba. Y no lo hubiera sabido si no me hubiera comprometido y había tomado este reto de llevarle la semilla a toda mi familia. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? No importa cuál es tu condición, como terreno. Si tú eres salvo, no te preocupes que no seas de los que traen más a la iglesia, de los que traen más a los pies de Cristo. Pero si realmente eres salvo, vas a llevar cuando menos 30, no tienes que llevar 60 o 100, pero por lo menos debe haber fruto en tu vida. Y si tú todavía no eres salvo, analiza por qué no ha habido fruto, por qué no ha germinado la semilla en tu corazón. ¿Qué tipo de corazón tienes? Porque yo estoy seguro, Dios te ha hablado antes. Dios te ha hablado a través de alguien, alguna vez. Porque eso es lo que nos dice la Biblia, que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Pero nosotros a veces endurecemos nuestro corazón. Haz esta oración conmigo y que Dios traiga fruto en tu vida como resultado de esta predicación. Señor Jesucristo, yo no quiero tener un corazón duro, pero me doy cuenta que quizás no he atendido
los asuntos espirituales en mi vida, que son los más importantes, como yo debería. Pero te pido, Señor, que ablandes mi corazón, que me ayudes a recibirte como Señor y Salvador, y me ayudes a estar firme y listo para un compromiso de toda la vida de caminar contigo, tener el perdón de mis pecados y tener la salvación y la vida eterna para ir a la gloria contigo cuando muera. Señor, recíbeme. Te abro las puertas de mi corazón para que me salves, para que me cambies. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, compártela con nosotros. Nos llenará de gusto saber que la palabra de Dios ha tenido cabida en tu corazón. Si tú ya eres salvo, súbete al tren del evangelismo, de aquellos que queremos ver almas salvadas. Pon un plan, proponte a hablar a otros de Cristo, ganar a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos para Cristo. Dios te bendiga.